Listo, entonces vamos a mirar la implementación de los algoritmos, pues algunos ítems que se deben tener en cuenta para hacer la implementación en tiempo real, en este caso usando el Arduino. Entonces inicialmente pues hay que descargar el toolbox del Arduino. Sí. Sí. Entonces inicialmente hay que descargar el toolbox del Arduino. Una vez que esté descargado, entonces ya saben cómo descargarlo. Sí. Entonces una vez que esté descargado, buscan dentro de los archivos de LabVIEW. Les queda aquí en National Instruments. Voy a mirar la versión 2013. Entonces 2013, Daily, ahí va quedando la ruta. Hay uno que dice LabVIEW Interface for Arduino. Y aquí está el firmware, Lifa base y es Lifa base. Aquí tengo que mirar en qué puerto está el Arduino que acabo de conectar. Entonces están los puertos. ¿Cómo? Ya salió puertos COM, eso. Entonces aquí está en el COM 4. Listo. Entonces aquí configuro puerto serial COM 4. Cargar. Aquí aparece Arduino 1 en el COM 4. Este es el sistema que incluye todo el protocolo de comunicación para manejar el Arduino como una tarjeta, como si fuera una tarjeta de adquisición. Entonces maneja los puertos de entrada, de salida, los puertos digitales, todo lo de PWM. Listo. Entonces ahí está cargando. Carga terminada, listo. Entonces lo primero que hay que hacer antes de utilizar el Arduino con LAT, que es descargarle ese programa. Listo. Entonces una vez que eso está descargado, pues ya desde LabVIEW lo puedo utilizar. Entonces el Toolbox genera aquí en LabVIEW, dentro de la pantalla, dentro del diagrama de bloques, este sistema que me permite manejar pues toda la aplicación. Entonces aquí puedo colocar sensores, los actuadores y pues todo lo que requiere el sistema. Nosotros vamos a utilizar una estructura de este tipo, Timed Loop. La estructura Timed Loop me permite configurar aquí el delta t. El delta t es nuestro tiempo de muestreo. Entonces aquí aparece periodo en milisegundos. Por ejemplo, si quiero utilizar un tiempo de muestreo de 100 milisegundos, pues colocaría cada 100 milisegundos. La precisión es pues esto utiliza un reloj de 1 kHz, o sea que podríamos tener periodos hasta de 1 milisegundo. Entonces, 100 milisegundos, ok. Ese sería un ciclo de tipo while. Y como criterio de parada, pongámosle un botón de parada. Entonces, cuando presione el botón, se detiene. Entonces, lo corro con la flecha y cuando presione el botón, se detiene. Ese es el ciclo. El contador de iteraciones, pues, por ejemplo, me permite ver
la velocidad con la que está corriendo el ciclo. Entonces aquí cada segundo deben aparecer 10 iteraciones únicamente. Yo con el tiempo de muestreo puedo configurar eso. Entonces, por ejemplo, si tengo un periodo de 200 milisegundos, entonces cada segundo correría 5 iteraciones. Entonces ahí pues puedo verificar esa función. Ese sería pues el contador de iteraciones. Entonces ahí tengo 200 milisegundos. Cuando uno va a utilizar el Arduino, bueno, les recomiendo que miren los ejemplos. Aquí en los ejemplos está toda la, por ejemplo, para lectura análoga. Entonces, lectura análoga, básicamente esta es la configuración. Inicialización, el de lectura y el de cerrar. Ese es toda la estructura que hay que colocar. Y esta es la conexión. Canal análogo, una tierra, polarización. Por ejemplo, para el sensor infrarrojo, esta sería la conexión que necesito. Entonces 5 voltios, aquí miren la entrada análoga y la tierra. Y esto es todo lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, acá está con el botón de parada o con el status, que es para que se cierre el puerto. Si yo quiero correr por ejemplo, este ejemplo, directamente me va a mostrar lo que haya conectado en el puerto análogo, que 0. En este caso no hay conectado nada. Entonces muestra ahí cualquier voltaje. Está el pin al aire. Pero yo podría, por ejemplo, ya conectar ahí algún sensor y ya tendría la lectura. Si ustedes notan, pues acá en el Arduino aparecen dos bombillitos parpadeando, que es lo que indica que está haciendo la comunicación serial. Esos son el TX y RX, que son los dos de comunicación, el que envía, el que recibe. Entonces, pues si quieren hacer lectura análoga, pues entonces aquí tenemos que hacer más o menos la misma estructura. El de inicialización. Aquí en el de inicialización, pues básicamente lo que tenemos que colocar es el pin. El puerto en este caso sería el COM4. Dependiendo del tipo de Arduino, acá por defecto está el Arduino 1. Si usted tiene otro, pues acá le hace clic derecho, crear constante y coloca cuál tiene. Pero pues si tiene el Arduino 1, pues no necesita conectar. Entonces este es el de inicialización. Este va aquí. Después va el de lectura. Entonces lectura análoga, analog read. Lectura análoga. Acá dice en qué pin es que van a hacer la lectura. Por ejemplo, el pin 0. Y aquí ya termina la lectura. Y después va el de close. Entonces siempre va a inicialización, abre el puerto, cierra el puerto. Si no se cierra el puerto queda abierto. Entonces la próxima vez que corran el programa, les va a decir el puerto ya está abierto. Entonces les toca desconectar el Arduino, o reinicializar, o simplemente cambiar el puerto, o cerrarlo. Pues ya ustedes miran cómo hacerlo. Y aquí aparece la lectura de voltaje. Entonces esa sería lectura de voltaje. Si necesitan hacer, por ejemplo, una interpolación con datos, entonces aquí está la estructura de interpolación.
matemáticas, interpolación, eso es una interpolación lineal. Entonces, por ejemplo, acá, un D. Entonces, la interpolación lineal tiene el vector con los datos en Y, con los datos en X, el dato que entra y el dato interpolado. Esa es interpolación lineal, mirando una tabla. Entonces esa es una de las opciones. Entonces aquí está en matemáticas, interpolación, interpolación lineal. Hay también polinomial, hay pues, diferentes tipos de interpolación. Vamos a escoger la lineal, entonces pongo este. Y construyo mi tabla de valores. Entonces crear, por ejemplo, un control. Voy a colocar el dato en X, el dato en Y, el dato de entrada y el dato de salida, para que vean cómo funciona. Entonces, por ejemplo, datos en X, datos en Y. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, datos en X serían los de voltaje. Entonces, por ejemplo, tengo voltaje entre 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los datos de voltaje. Y para cada uno de esos datos voy a generar un dato de distancia. Entonces la distancia serían los datos en Y. Entonces voy a decir, por ejemplo, 0 es menos 10. 1 es menos 5. 2, 0. 5, 10. Supongamos que es no lineal, entonces digamos que acá aparece 7.5, 10. Esos son los datos de interpolación. Entonces aquí selecciono un dato en X, cualquiera de voltaje, por ejemplo 1.3, y aquí cuando lo corra me aparece el dato en Y, que sería el dato interpolado. Entonces 1.3 está por acá, miren que está entre menos 5 y 0, hace una interpolación lineal. Entonces 1.3, por ejemplo 2 me da exactamente 0, 2.5, entonces se hace la interpolación entre 2 y 3, que sería la mitad exactamente entre 0 y 5. Por ejemplo 3.5 me da 6.25, que sería la mitad entre 5 y 7.5. Entonces ahí tenemos interpolación lineal. Entonces esa sería, por ejemplo, la forma de hacerlo. Entonces aquí, ya una vez que he integrado los datos, entonces los convierto, por ejemplo, a constantes. Ya quedan fijos. Entonces una vez que estén como constantes, ya quito esto y voy a utilizar entonces los datos de la función. Entonces aquí construyo el dato de entrada, dato de salida, por ejemplo, vamos a mandarlo a un graficador. Entonces, supongamos que aquí vamos a tener un graficador. Entonces este sería el graficador. Aquí ya me estaría interpolando el dato. En este caso el dato que está teniendo en cuenta es el dato de entrada del canal que estoy leyendo del Arduino. Entonces aquí me aparece ya el valor de distancia. O yo le puedo decir acá que me muestre
por ejemplo, un indicador numérico y veo el valor de voltaje. Entonces el valor de voltaje antes de la interpolación lineal o después. Este sería el valor de voltaje, este ya sería el valor de distancia, por ejemplo. Aquí tengo 1.4 y este ya sería el valor interpolado. Entonces esa es una forma. La otra forma que les decía es, por ejemplo, no hacerlo con interpolación lineal, sino a través de una ecuación. Entonces yo puedo colocar acá la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? 2.11 por x a la menos 1.11. Ese es el valor de la ecuación. Entonces aquí coloquemos ya no este como valor de salida, sino este. Entonces, este es el valor de voltaje y este ya es el valor que me salió en la curva. Entonces utilizo una ecuación. Puedo colocar la ecuación que yo quiera. Entonces puedo colocar x al cuadrado, x al cubo. Tienen que mirar los términos. Por ejemplo, miren que para elevar al cuadrado es con doble asterisco. Bueno, yo ahí me lo sé, pero en estos, aquí en la ayuda, pues colocan control H, les aparece la ayuda detallada y aquí están todos los comandos pues, que se utilizan en esa función, que se pueden utilizar ahí. Pues ahí están todos los comandos. Seno, coseno, por ejemplo, sintaxis, entonces aquí le dice cuál es la sintaxis, operadores, le dice cuáles son los operadores, entonces por ejemplo, aquí están todos los operadores, ahí está la sintaxis, aquí están los operadores. Entonces, por ejemplo, para elevar al cuadrado, suma, resta, división, multiplicación, operadores lógicos, que es todo lo que uno utiliza ahí pues, para hacer las ecuaciones. Entonces puede ser interpolación o lo pueden hacer así, con una ecuación. Para los sensores de infrarrojo, usted puede, a partir de la gráfica que está en el datasheet, hacer la interpolación de datos o puede sacar la ecuación. Esta ecuación también la encuentran pues, en muchos documentos, algunos datasheets las incluyen. ¿Cuál es la ecuación directa para el infrarrojo? O si usted tiene, por ejemplo, un potenciómetro, puede tener ahí las mediciones, o un acelerómetro, un giroscopio, puede colocar ahí las curvas características. Entonces esta es la medición de canal de entrada análogo. Entonces ahí están las dos formas, interpolación o con ecuación. Entonces aquí ya tengo la primera parte, que es la medición de voltaje. Entonces una vez que está la medición, ya uno hace el modelo del, por ejemplo, para colocar alguna salida. ¿Qué salidas pueden ser? Entonces supongamos que es la más común, que sería la de PWM. Entonces para la de PWM, lo mismo, la recomendación es mirar primero el ejemplo. Entonces aquí está, dependiendo de cuál es el tipo de salida, entonces tenemos ejemplos. Entonces el ejemplo es, por ejemplo, el del servo. Entonces para el servo, aquí hay dos servos. Entonces es esta es la configuración. Entonces en la configuración es inicialización, después el número de servos, después el pin en el cual van a estar los servos y después el valor que se quiere escribir en el servo. En cada uno, pues acá colocamos 0 y 1. Entonces en el servo 0, ¿cuál es el valor? En el servo 1, ¿cuál es el valor? Y ahí termina. Ahí en el ejemplo, pues están cada uno de los pasos. Y aquí está el diagrama de conexión, por ejemplo, para los dos servos, pin 2 y pin 3. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo el de inicialización, que es este. Voy a configurar un servo. Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi programa, supongamos que mi programa utiliza un servo.
es agregar aquí el de servos. Entonces en el de Arduino aparece uno que dice servo, entonces número de servos, entonces va este. Entonces acá le digo, por ejemplo, que voy a conectar únicamente un servo. Y después, en el mismo menú, entonces le digo configurar servo. Y digo en qué puerto lo voy a poner. Entonces va a ser el servo 0 y lo voy a poner en el pin y coloco el pin. Entonces, por ejemplo, en el pin 5. Entonces ahí tengo conectado el servo. Entonces el servo 0 conectado en el pin 5. Entonces miren que el programa únicamente le agregué esto, que es la configuración del servo. Y aquí entonces le tengo que agregar la de salida. Entonces la de salida, ¿cuál es? Escribir en el servo. Entonces, ¿dónde se escribe? Servo write. ¿Qué puedo hacer? Darle o el ancho de pulso o el ángulo. Entonces aquí está el ángulo en grados, el ancho de pulso en microsegundos. Entonces escogamos por ejemplo el ángulo. Entonces va este acá, va este acá, este acá, este acá. Y aquí entonces vamos, ¿en qué servo? Entonces el ángulo, miren que acá va entre 0 y 255. Entonces sería crear constante. Entonces, ¿en cuál estamos? En el 0. Y esta sería la entrada. Esta es mi señal de control. Entonces aquí colocaría el ángulo. Entonces si tuviera conectado aquí un servo, aquí estaría colocando el ángulo. 0, 255. Ese ya sería el valor que me aparece en el pin de salida. ¿Qué pin escogí? Escogí el pin 5. Entonces el servo lo tendría que conectar en el pin 5. Si miran el ejemplo, entonces aquí miren que el servo va polarización, tierra y el pin de señal en el canal que usted escoja. Entonces, por ejemplo, en el que yo acabo de hacer, tendría que colocar este amarillo en el 5 y ya estaría moviendo el servo. Que colocar en los que tienen PWM. En los que aparezcan ahí marcados con PWM. Ya depende pues de la versión del Arduino, pero esos son los que lo soportan. Entonces aquí podemos hacer exactamente lo mismo de interpolación que hicimos. Por ejemplo, este va entre 0 y 255. Usted dice, mi señal de control quiero que vaya entre menos 10 y 10. Entonces puede hacer la interpolación lineal. Entonces voy a volverla a hacer. Creo control. Miren que primero creo los controles y después los convierto en constantes. Este es el de salida. ¿Para qué? Para verificar que funciona. Entonces, por ejemplo, aquí necesito 2 puntos nomás. En Y sería la señal entre 0 y 255. Y es el de salida, el del servo. Y aquí la señal de control. Entonces digamos que mi señal de control va a ir entre menos 10 y 10. Yo la escojo, es mi controlador. Es como yo quiero identificar la planta. Entonces cuando tengo una salida de 10, voy a colocar en el servo 255.
Cuando tengo una salida de menos 10, coloco en el servo 0. Entonces, por ejemplo, verifiquemos. Coloco 0. ¿Qué valor me aparece a la salida? 127.5. ¿Qué valor va a mandar al servo? Entonces, aquí el tipo de formato es DBL, aquí el tipo de formato es U8. DBL aparece con decimales y con signo. U8 es entero sin signo y de 8 bits, o sea, entre 0 y 255. Entonces, lo más conveniente es cambiar el formato. Entonces, yo pongo hasta U8. Entonces, aquí lo pongo. Este que era DBL ya queda aquí U8. Entonces ya sé que funciona, entonces ya lo conecto. Este que era control ya lo convierto en indicador. Este que es la entrada, entonces se vuelve controlador. Era un... Vamos a colocarlo con un cuadro de silver, indicador numérico. Este es el indicador numérico. Entonces aquí sería señal de control. Esta es entonces la señal de control. ¿Entre qué rango? Entre menos 10 y 10. Y estos los convierto ya en constantes. Ya quedaron definidos. Entonces los convierto en constantes. Entonces aquí quedó la señal de control. Entonces mi señal de control, aquí sale 0. Aquí ¿qué valor manda? Este ángulo. Entonces miren que manda 128. Menos 10, manda 0, 5, 191. Ya hace la interpolación internamente. Pero ¿qué pasa si yo pongo acá menos 20? Aquí manda 0. Si pongo 200, manda 255. ¿Por qué? Por el tipo de dato que yo seleccioné. Aquí es U8. Supongamos que yo no seleccioné U8, que seleccioné U16. Entonces en vez de U8, U16. Entonces aquí 200 me aparece este valor. Cambiemos este. Indicador numérico. Entonces este es el valor que está mandando. ¿Entre qué valor se puede mandar la señal? Únicamente entre 0 y 255. Entonces, ¿qué es lo otro que uno hace usualmente con la señal de control? Saturación. ¿Entre qué valor tengo que saturar? Entre 0 y 255 si lo pongo aquí. O si lo pongo antes de la interpolación, entre menos 10 y 10. Aquí está el de saturación. Entonces, este se llama InRange. Aquí va el valor de X, valor máximo, entonces quedar constante, 10. Valor mínimo, crear constante, menos 10. Y este es el valor que sale del sistema. Miren que el de interpolación lo puedo usar a la entrada o a la salida. Aquí ya pongo 200, me debe dar 255, sale saturado. ¿En cuánto? En 10. Entonces ahí está, uno usualmente utiliza el de interpolación a la entrada o a la salida.
Esa ya es la parte de conexión con el sistema del Arduino. Cuando se generan errores en el programa puede parar en cualquier momento y eso le genera que el puerto quede abierto. Por eso es importante convertir esto en shift register. Y agregarle dentro de las propiedades de cluster el de status. Aquí el status le va a indicar si hay un error. Miremoslo como indicador. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo me va a salir el status? Está en falso, o sea que no hay problema. Pero si hay un problema en la comunicación, aquí me va a sacar un error. ¿Cómo se detiene esto? Ahí está, que se detenga si es verdadero. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo utilizar las dos. Quiero que se detenga si es verdadero. Entonces utilizo una función de suma. Entonces la suma en booleano, si este o este. Entonces, yo no me estoy inventando esta parte, la vi en un ejemplo de los que abrí de LabVIEW, en el que les mostré ahorita. Examples, análogo. Ahí está. Status, el de stop if true. ¿Qué hace eso? Simplemente le ayuda a que el puerto no le vaya a quedar abierto. ¿Cuándo le queda abierto? Cuando usted tiene un error en el programa se le detiene. Entonces, si usted tiene un error, ahí se va a detener el programa porque el status va a ser problema de comunicación, entonces el programa se detiene. El puerto no le va a quedar abierto. Por ejemplo, desconecto el Arduino. Miren que acá el puerto llegó ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Dónde salió el error? Acá, en close. ¿Por qué? Porque cerró. Si no tuviera eso, ¿dónde me salía el error? Aquí. ¿Y qué pasa con el puerto? Queda abierto. No, pues en algunos casos apagaban hasta el computador. Entonces miren que este status apareció aquí marcando que había un problema y ahí detiene el programa. Y ahí miren que volví a conectar y sin problema en la comunicación. No me tocó reiniciar el computador ni cerrar eso, simplemente ahí agregar el modelo del puerto. Igual yo estoy colocando acá un montón de indicadores que no necesito. Entonces yo esto después lo quito. Esto, por ejemplo, los estoy colocando para verificación. Lo quito, este lo quito. Todo eso se elimina. Dejo los que necesite. Entonces, por ejemplo, si acá voy a necesitar el de expresión numérica, entonces coloco la expresión x al cuadrado. Listo. Ese es el valor de la señal de... Quiero graficar la señal de referencia, entonces agrego otro controlador, llamémoslo referencia. Lo señalé, presioné control, lo moví y ahí me copia el programa. ¿Cómo genero múltiples gráficos sobre el chart? Control H, utilizo este con un bundle. Si no saben dónde está, lo buscan acá, search. Si saben dónde está, aquí está, bundle. Este le di buscar. Entonces aquí estaría graficando señal de salida,
referencia. Entonces aquí tengo la referencia, pongo la referencia 10. Entonces ahí está referencia y señal de salida. Usualmente uno le da aquí, este sería el Y, este sería el R. Miren que al colocarle el digital display, acá me van apareciendo los valores. Entonces tengo referencia. Aquí por ejemplo la señal de control está como un control, mientras que estos están como indicador. Pero esta señal de control debe quedar como un indicador cuando diseñe mi controlador. Entonces, por ejemplo, utilicemos aquí un controlador y vamos a utilizar, por ejemplo, el MATLAB Script. Aquí está, por ejemplo, el MATScript, el nodo de fórmula, MATLAB Script. Entonces, voy a usar el MATLAB Script. El MATLAB Script, la primera vez que corra, me va a abrir MATLAB. Aquí no, cuando le dé play. Entonces, cuando le dé correr. Entonces, por ejemplo, agregar entrada. Supongamos que la entrada es el error. Y la salida va a ser señal de control. Esta señal de control iría acá. Entonces, por ejemplo, el error. ¿Qué es el error? Entonces, voy a meter ahí el error. Entonces, por ejemplo, sería una resta entre señal de referencia menos señal de salida. Y de K. ¿Dónde está Y de K? Ahí. Entonces, esa es la señal de salida. O sea, este es el Y. Entonces tengo aquí referencia menos señal de salida, este es el error. Y este es mi UDK. Entonces agreguémosle a esto un shift register. Necesito el error en el instante K-1. Aquí está. Este es el error en el instante K. Este sería el error en el instante K-1. Entonces agrego otra entrada. Error en el instante K-1. Entrada. Lo quiero inicializar en 0. Clic derecho. Crear constante. 0. Necesito también el UDK-1. Entonces al UDK. Agregar shift register. Este es el UDK. Y aquí tendría el UDK-1. Lo inicializo. Add input. UDK-1. Necesito el error en K-2. Add element. Inicializo. Y aquí tendría el error en K-2. Entonces este es UDK-1. No agregando los elementos que necesito. Entonces, por ejemplo, EDK-2. Llamémoslo EDK2. Los nombres de las variables sin espacio. Pueden definir el tipo de variable. Por defecto aparece real, pero ustedes lo pueden definir, por ejemplo, vector, matriz. Cuando trabajen con vectores o matrices, se recomienda que todos los tipos de datos sean matrices. Así pueden trabajar con vectores fila y vectores columna. Si lo trabajan como vectores, MATLAB los trabaja como vectores columna, LASBI los trabaja como vectores fila. Entonces cuando se pasan los datos puede haber problemas. Algunas veces le aparecen como fila, otras veces como columna. Entonces si los trabaja como matrices, usted define el vector fila y le queda fila. Lo define columna, le queda columna, sin problema. Es simplemente el tipo de dato. Entonces aquí está. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación del controlador PID en tiempo discreto? Voy a inventarme acá unos valores. C0, C1, C2. Entonces la ecuación es UDK igual a UDK-1 más C sub 0 por EDK más C sub 1 por EDK1 más C sub 2 por EDK2. Ese es el controlador. Este es UDK.
Supongamos que el controlador ya lo vamos a aplicar sobre el sistema real. Entonces el UDK debe ir aquí, que dice señal de control. Este que era un control se convierte en un indicador. Y la salida saturada es la que va al UDK-1. Yo puedo poner la saturación por fuera o aquí. ¿Por qué? Porque si no el controlador me va a sacar acá un valor de 500. Y a la siguiente iteración en el UDK-1 me va a aparecer 500. ¿Qué valor apliqué de verdad? 500 y aplica 10. Y ese es el valor que manda a la siguiente iteración. Entonces por eso hay que mandar acá el valor saturado. Ese ya sería un controlador PID. Pues aquí no vamos a controlar nada, pero esta señal de control ya tendría ese valor calculado a partir de un controlador. ¿Por qué se está demorando la primera vez que corre? Me está abriendo MATLAB. ¿Cómo? Sí, en este caso como usé el MATLAB script, me está abriendo MATLAB. Pero es solo la primera vez. La segunda vez ya no va a tener ese problema. Cerré el programa, lo vuelvo a abrir. Como tiene el MATLAB script, cuando lo abra inmediatamente me abre MATLAB. Entonces ahí no tengo problema. Aquí no lo abrió porque simplemente lo creé. Ya cuando le di correr, entonces ahí se demora. La versión que abre MATLAB es una versión solo de la ventana de comandos. Pero acá ya me inicializó la conexión. O sea, él hizo el init, configuración de los servos, entró al ciclo, vio el MATLAB script y abrió MATLAB. Ya abrió MATLAB, aquí empezó a hacer la comunicación. Le voy a dar stop. Aquí tengo MATLAB abierto. Miren que es solo la ventana de comandos. Le doy correr. Ya el MATLAB está abierto. No hay problema. Y ahí estoy corriendo el controlador. Miren cuál es el valor de la señal de control. Dio 57 punto algo. ¿Qué valor está mandando al servo? 255. ¿Por qué? Por los valores de saturación que yo tengo aquí, que es entre 10 y menos 10. ¿Qué valor manda al siguiente ciclo? 10. Ese es el valor que está calculando ahí. Si yo cambio el controlador, cambia pues el sistema. Entonces ahí tengo referencia, señal de control. Si yo voy cambiando acá la referencia, pues la señal de control va a cambiar. Por ejemplo, si yo estoy por debajo, miren que la señal de control aquí cambia. Ya me da menos 20. O sea que el sistema debe estar saturado en menos 10. Menos 10. Ahí está saturado. Entonces yo puedo ir cambiando acá el valor de referencia. Aquí me va cambiando los valores de saturación. Entonces miren que está haciendo todos los cálculos. Entonces, y esto es lo que deberíamos ver, que el sistema alcance el valor de referencia. Usted le pone el valor de referencia, ahí debe alcanzar. Este sería el modelo conectado todo al sistema real. Entonces los algoritmos de identificación los hacen aquí. Los algoritmos de control los hacen acá. ¿Sobre qué lo prueban? Sobre el sistema real. No tienen el sistema real. Hagan un sistema simulado. Y lo prueban sobre un sistema simulado. La ventana de comandos de MATLAB, las variables también. Sí. Las últimas que haya mandado. Mandé YK. Sí. Ah, no tengo YK. Tengo UDK, PDK, PDK1, PDK2. ¿Qué otra tengo? C0, C1, C2. Las variables que estén ahí quedan. Usted también puede introducir variables por acá. Pero como se introduce en manual, solo quedan en esa sesión. Entonces, pues si las va a hacer, pónganlas por acá en otro MATLAB script. Entonces, si se quiere simular una planta, ustedes pueden colocar acá una ecuación. Voy a hacer la ecuación usando, por ejemplo, el
Ya usé el MATLAB Script, entonces la voy a hacer con el MATScript. Una ecuación en diferencias. Entonces aquí démosle agregar entrada, pongámosle y de k1, hagamos una de primer orden. Entonces requiere y de k1, u de k1 y la salida es y de k. Este se demora la primera vez que yo lo cargue. Entonces, la primera vez que ponga el MATLAB, el MATScript se demora en cargar. Miren que la diferencia con el MATLAB Script era que yo podía arrancar de una a trabajar. Pero es solo la primera vez. Ahora el MATScript, cada que yo vaya o que modifique el programa, compila. Entonces cada que yo lo vaya a correr y haya hecho algún cambio en el MATScript, se demora. Porque tiene que volver a compilar el código. El MATLAB Script no, se demora únicamente la primera vez corriendo el MATLAB. A medida que el código se hace más grande, el MATScript se demora más en compilar al principio. Entonces acá, por ejemplo, agregar otra entrada, u de k1, agregar una salida, y de k. Entonces pongamos y de k igual a menos 0.5 por y de k1 más 0.2 por u de k1. Esa es mi planta. Agregar salida, y de k, shift register, a veces se me pierde, shift register, y de k, y aquí tengo y de k1, u de k1, por acá tenía un u de k1. Este y de k, entonces es el y de k que voy a mandar a la función. Entonces, por ejemplo, ya no lo mandaría de aquí, ya no lo voy a hacer sobre el sistema real, sino sobre el simulado. Puedo colocar un switch, por ejemplo, un selector. Entonces un selector, si es falso, manda el real. Si es verdadero, manda el simulado. Crear control. Entonces si pongo este en verdadero, en falso, que está ahí, manda el real. Entonces ahí debe mandar el real. Pongo verdadero, manda el dato simulado. Ese es el dato simulado. De hecho, mire que ahí está, ahí ya hace cosas. Por ejemplo, referencia 1, ahí llega el valor de referencia. Referencia -1, ahí llega el valor de referencia. Ahí con ese controlador PID está controlando ¿qué? El sistema simulado. Sobre el sistema real, pues manda la señal de control. Pero pues el sistema real, como no tengo conectada nada, pues me muestra ahí la variable. Entonces ahí tendría, por ejemplo, un controlador PID. Fijo. Hagamos uno variable, incluyendo el algoritmo un algoritmo de identificación por proyección. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de identificación por proyección? Teta igual a teta más phi sobre phi traspuesto por phi por y de k menos y estimado, que es phi traspuesto por teta. Ese es el algoritmo de identificación por proyección, y acá se pone un if. Si phi traspuesto por phi es igual a 0, teta igual a teta, o sea, no hace nada. Si es diferente de 0, hace este.
Pues esto en realidad no hace nada. O sea que yo qué podría hacer, más bien pongo acá diferente. Y me ahorro este. Entonces si es diferente de 0 hace este, si no, no hace nada. Y aquí puedo sacar los parámetros. Entonces construyo el phi. Bueno, aquí ya cambian un poquito las cosas. Entonces construyo el phi. ¿Qué necesito en el phi? El y de k menos 1, punto y coma, el u de k menos 1. Ya tengo el u de k menos 1, entonces agrego add input y de k menos 1. Ya tengo el y de k menos 1, sí. ¿Dónde? Aquí. Entonces tengo el y de k menos 1. ¿Qué más necesito? Y de k, entonces agrego y de k. ¿Dónde está y de k? Ahí. Entonces tengo y de k. Necesito el teta de entrada. Agregar entrada, teta. Tipo de dato, si quieren lo ponen como vector, pero tienen que modificar los valores. Yo los trabajo como matriz. Salida, teta. Tipo de dato, 2D array. Lo quiero inicializar. Crear constante. Entonces, como vector fila. ¿De cuántos elementos? 2. Crear constante. Ah, lo cambio el tamaño acá. Clic derecho, crear constante. Como el tipo de dato es matriz, me saco una matriz. Pero si lo quiero hacer desde 0, entonces me voy para array constante, tipo de dato, ¿cuál quiero? DBL. Ese es un vector, add dimension, esa es una matriz, y ahí está el tipo de dato. Lo quiero crear como columna, lo inicializa en cuánto? En 0. Lo puedo dejar así, pues ahí ya está el tipo de dato, simplemente es para que no me ocupe espacio, pero pues ahí está. Entonces ahí ya es columna, ya sé que aquí entra como columna, este lo creé como columna, entonces aquí ya tengo todas las multiplicaciones y aquí va a salir como columna. Puedo mirar los parámetros que son los parámetros de teta, entonces digámosle acá crear indicador. 2D, ¿cómo me van a aparecer? Columna. Le doy correr. Error. Me dice que tengo un problema. Ah, bueno, aquí por ejemplo voy a tener un problema con el puerto. ¿Por qué? Porque este que era el de status del MATLAB no lo usé. Miren que este tiene acá también un puerto. Es este mismo del MATLAB script y es este mismo que aparece acá en verde. Este también tiene un status. Entonces aquí, por ejemplo, no se me va a cerrar el puerto. Entonces yo le voy a dar stop, se va a detener. Cuando corre el puerto va a estar abierto. Dice que tengo un problema acá en la multiplicación. Entonces, miremos a ver dónde es. Entonces miremos cuáles son los parámetros. Entonces, por ejemplo, miremos a ver si está teta, si está. Está phi. Phi no está.
Dice que me falta phi. Está definido. Falta definirlo. Aquí coloqué y de K1 vamos a ver. Sí, phi no estaba. Phi traspuesto por phi. Vamos a ver. Entonces miren aquí ya me debe dar, a ver. No, aquí debe sacar el error del puerto. Que yo no cerré puerto. Y dice que tengo todavía el mismo error. A ver, verifiquemos las funciones. Entonces tengo teta. Vamos a ver si este hace el cálculo. No. A ver, el phi está. Sí. Phi traspuesto por phi. Sí. Phi traspuesto por phi. Teta. Y de K1. Vamos a poner acá. Voy a mirar a ver qué parte es la que está fallando. Pero, bueno, acá el Arduino me va a... molestar. Vamos a mirar. 1, 2, 3. Si es la comparación la que no me la está haciendo. Dice que tengo. ¿Cómo? Creo que tengo la comparación mala. Espere, ya miramos. Sí, puede ser phi traspuesto por phi. Entonces no era así. No, ese es el que me está diciendo que no. Entonces me toca mirar cuál es la de diferente. Que no me la sé. N. Es primero el Ruli y después el igual. Listo. Listo. Vamos aquí.
Ya. Listo. Entonces aquí ya estaría, bueno, el simulado. Pues aquí estaría identificando. ¿Qué parámetros debe identificar? Los de la planta. Yo podría graficar, por ejemplo, el y el Y estimado, para ver si la planta, si el valor estimado, si está funcionando. ¿Cuál es el valor estimado? Este. Entonces, por ejemplo, este cálculo, llamémoslo YE, y hagámoslo acá. YE igual a esto. Por ejemplo, para hacer el algoritmo híbrido, yo puedo utilizar este Y como criterio de comparación. Si el Y es mayor que 0.01 en valor absoluto, o perdón, esta diferencia, YK menos Y es mayor que un valor, cambio entre algoritmos. Entonces este es el Y, voy a colocar acá como salida add output YE, este es el valor Y estimado y lo voy a agregar aquí. Entonces con este me estaría dando cuenta si las funciones van bien o no. Entonces ahí la que está en verde es la de estimación. Mire que ahí están superpuestas. Bueno, se va acercando. Miren que ya no hay ninguna diferencia. Quiere decir que ya llegué a los parámetros. Miremos los valores de los parámetros. Aquí están. Punto 4971 y punto 19. ¿Cuáles son los valores de la planta? Punto 5 y punto 2. Entonces ahí con este algoritmo ya identifiqué. Miren que ahí ya está cambiando como el último decimal. ¿Se está acercando a cuánto? A menos punto 5 y punto 2. Entonces ahí el algoritmo de proyección ya está funcionando. Si yo quiero hacer el cálculo del controlador a partir del algoritmo de proyección, saco los valores. ¿Qué valores? Pues los valores de la función. Entonces aquí sacaría A1, que sería el teta en la posición 1, y B0, que sería el teta en la posición 2. Este es un PID de orden 1, entonces ya necesito los valores de C sub 0, C sub 1, C sub 2. Entonces aquí van, por ejemplo, en términos de los polos deseados. Entonces digamos que saco los valores de alfa igual a poli, coloco los polos deseados, por ejemplo quiero los polos en 0.3. Entonces es un sistema de orden 2, entonces dos polos, por ejemplo en 0.3, en 0.4. Y aquí el C sub 0 sería alfa menos A1 más 1 sobre B sub 0. Ahí sí me ayudan por favor con la ecuación que no me acuerdo. Creo que es así. Este es PID tipo 1. Vamos a ver qué fue lo que hice acá. Entonces este sería alfa 1, que sería el alfa en la posición 2, alfa 2 y alfa 3, para esos polos. Entonces este sería alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Es así. Entonces aquí, por ejemplo, el controlador, miren que ya no son valores fijos, sino que son valores variables. ¿Depende de qué? De la identificación de la planta. Pero miren que estoy dividiendo por B0. Entonces aquí debería ser algo así como si B0
es igual a 0, que ponga u de k igual, por ejemplo, a un número cualquiera. Y si es diferente de 0, entonces que se haga esto. Porque en la primera iteración yo inicialicé el B0 en 0. B0 es el segundo. Entonces lo inicialicé en 0. Puedo colocar, por ejemplo, aquí, vamos a colocar más bien otra entrada, R de K. Voy a poner acá el U igual a R de K, para que lo pueda mover desde aquí. Miren ya la respuesta del controlador. Ahí el controlador está sintonizado con los polos. Todavía no he llegado a los parámetros que son, pero miren que aún así el controlador está funcionando. Cuando llegue a los parámetros, el controlador va a funcionar muchísimo mejor. El algoritmo de proyección es más lento que el algoritmo de mínimos cuadrados, pero miren que está identificando. Lo que pasa es que se demora más en llegar a los polos. Ya va en punto 39. ¿Hasta cuánto tiene que llegar? Hasta punto 5. Entonces ahí va. Pero miren ya la respuesta, ya no está oscilando. ¿Por qué? Porque los polos que puse son polos reales. Ese sería entonces un algoritmo PID tipo 1 con identificación usando proyección. Entonces tengo el PID tipo 1, identificación usando proyección, y aquí estoy colocando polos. ¿Ustedes qué tienen que colocar? Tiempo de establecimiento. Ustedes dan como parámetro tiempo de establecimiento. Y con el tiempo de establecimiento calculan un polo y ya ponen los otros. Entonces, ¿cómo sacan? ¿Recuerdan cómo sacan el error? Sacan el valor del polo, lo discretizan con el tiempo de muestreo, eso les da un polo. Pueden poner los tres polos iguales, por ejemplo. O un polo y los otros en 0. Entonces ahí, aquí estaría el de orden 1. Ustedes arrancan con orden 2, el de PID tipo 2. Ese sería el de tipo 1. El híbrido usted hace, aquí tiene este algoritmo que es la parte de comparación. Ese sería el error de estimación. Entonces, por ejemplo, acá, error S, llamémoslo S. Entonces aquí S igual. Entonces el de proyección es este. Entonces usted pondría, por ejemplo, si ES en valor absoluto es menor que 0. Por ejemplo, 0.01, ¿hace cuál? El de proyección. Entonces, ¿cuál es el de proyección? Este, pongámoslo acá con... Pues hace este. Y si no, o sea, si es mayor, ¿cuál hace? Mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué escriben acá? El algoritmo de mínimos cuadrados. ¿Que cómo es? Pues es así parecido. Solo que lleva P. Entonces aquí va otra variable, sería P por phi sobre 1 más phi traspuesto por P por phi, fin, y la ecuación para P. P igual a P menos P por phi traspuesto por P sobre 1 más phi traspuesto por P por phi. Pues más o menos así. Ese ya es el híbrido. ¿Qué se agregó acá antes?
uno de comparación con valor absoluto. Entonces si es menor de 0.01 hace este, que es el de proyección. Pero pues no lo voy a hacer ahí para no quitarles la diversión. Bueno, yo acá les estoy mostrando sobre este editor. A mí no me gusta trabajar aquí, en este editor. Usualmente lo que hago es abrir MATLAB, hago el script en MATLAB y aquí le digo import y cargo el script desde MATLAB. Es que el editor de MATLAB es un poco más agradable porque le marca los números de línea, le indexa, le tabula, le marca los comandos con otros colores. Entonces usted lo puede hacer allá y acá simplemente le dice importar y se trae el archivo, ya le queda cargado aquí. Usted lo necesita modificar. Sí. Entonces acá, por ejemplo, le da a exportar, genera el archivo. Guarda en el escritorio. Ok. Ahí le queda el archivo en el escritorio. Ejemplo.m. Y aquí ya usted lo puede editar. Bueno, editar en MATLAB. Ah, bueno, aquí me va a abrir MATLAB. No lo tengo abierto. Tengo abierto esta versión, pues esto no es MATLAB. Esta es únicamente la ventana de comandos de MATLAB y está para LATVIEW. Entonces es una versión como liviana. Entonces aquí le doy doble clic y aquí ya pues hago todo el editor. Entonces ahí les mostré con el servo. Si van a hacer con PWM no cambia mucho. Solo que acá no configuran el servo. Configuran el canal de PWM. Entonces en vez de utilizar esta, por ejemplo para manejar los motores necesitan es PWM. Entonces aquí está el de PWM. PWM write. Entonces en vez del servo va PWM config. PWM config. En vez de este va PWM write. PWM write, aquí está. Aquí me quedó exportado el que hice allá. Entonces es mucho más fácil hacerlo aquí. Acá cuando usted lo escribe se lo pone en otros colores, le indexa solo. Usted lo graba y después le dice importar y allá le queda ya indexado. Igual acá le pueden decir que les muestre los números de línea, pues que les muestre, que ustedes le pueden configurar pues algunas los colores. Los números de línea, el scroll bar va bajando. Pues ustedes ya configuran ahí como les guste trabajar. Pero pues así es más o menos la estructura. Ahora yo hice acá uno. Ustedes tienen que hacer varios. Entonces lo que empiezan a agregar son estructuras de selección. ¿Cómo son las estructuras de selección? Entonces supongamos que vamos a hacer varios controladores. Entonces aquí voy a agregar una variable que sea, por ejemplo, el tipo de controlador. La voy a hacer para el controlador, pero pues eso se puede hacer también para la etapa de identificación, para el orden del sistema. Entonces aquí voy a seleccionar una estructura, por ejemplo, del tipo menú desplegable, edit items, y agrego los que quiero. Entonces el primer controlador es PID tipo 1. ¿Qué valor me va a entregar? 0. Después coloco PID tipo 2. Después generalizado. Después ganancia enlazo directo.
después control óptimo, después hacker. Entonces ahí sacaron todos los sistemas, los colocaron en el orden que les gusta. Entonces, ok. Entonces aquí me va a entregar 0, 1, 2, listo. Aquí me quedó el menú, lo agrego acá. ¿Y dónde va el controlador? Entonces el controlador es este. Metamos desde el polinomio deseado. Entonces la estructura se llama una estructura de tipo switch. ¿Switch qué? La variable se llama tipo. ¿Cuáles son los casos? Cuando vale 0 es PI de tipo 1. Entonces iría este. Cuando vale 1, entonces otro cualquiera. Entonces aquí iría el PI de tipo 2. Pongamos por ejemplo U de K igual a un valor aleatorio. Y así meto todos los casos. Y al final coloco N. ¿Cuántos casos metí acá? 0, 1. Entonces aquí 0, 1, o sea, PI de tipo 1 y 2. Entonces aquí tengo PI de tipo 1. Voy con el otro controlador. PI de tipo 2. ¿Cuál es la señal de control? Un valor aleatorio. Pero pues ahí tendría que meter el otro controlador. Puedo hacer lo mismo con los de identificación. Entonces coloco el de mínimos cuadrados, el de proyección, o el híbrido, o el que sea. Ahí estarían los controladores. Entonces aquí voy reduciendo mi código. De nuevo, lo estoy haciendo aquí. Aquí no es bueno trabajar. Pues porque no le indexa sol, no se lo pone en colores. Entonces uno lo hace en el otro y va agregando acá las variables que necesite. Y ya después van organizando el código. Organizando el código quiere decir que hay que comentar, etiquetar, agrupar. Entonces, por ejemplo, todo esto es ¿qué parte? La parte de interpolación. Clic derecho. Crear sub BI. Entonces, esta es la interpolación. Doble clic. Entonces ahí van a crear unos subprogramas. Esos subprogramas lo utilizan si requieren en otras partes. Ya pues ustedes ahí. Voy a hacer acá como un icono rápido. Entonces interpolación, saturación. Ok. Listo, ahí quedó el icono. Cierro, guardar. Lo guardo ahí en el escritorio. Este sería el de interpolación. .i. Ok. Entonces hago este para el de la entrada, para el de la salida. Pues usualmente los que uno agrupa son los bloques de acá. Entonces al final le va a quedar únicamente el script de MATLAB y las variables. Este de error, por ejemplo, miren que acá estoy colocando el R de K y el Y de K dentro del script. Como no lo utilizo en ninguna otra parte, pues lo hago internamente. Entonces calculo L de K acá adentro. Y pues se trata de organizar el código. Entonces ustedes ya colocan aquí, ¿esto qué es? K-1. Entonces si van a colocar las inicializaciones, acá colocan error. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comentando el código. Pues esto es más para que se ayuden ustedes encontrando errores o tratando de entender el código. Entonces, teta, pues el teta inicial.
Igual, por ejemplo, si ustedes quieren que el AdView lo haga solo, entonces clean up wire y él les organiza ahí les van organizando el cableado, les queda mucho mejor. Les recomiendo que todos los algoritmos los prueben en simulación, así, con planta simulada. Miren que cambiar entre la planta simulada y la real es muy fácil. Si quieren cambiar esto por un menú desplegable, pues es muy fácil. Aquí le dicen cambiar, colocan un menú desplegable. ¿Qué tenemos? Dos ítems. ¿Cuáles son los ítems? Simulación y real. Ok. ¿Sale qué? 0, 1. Y aquí lo tengo que convertir a booleano. Entonces insertar, paleta numérica, y hay uno que dice, si es igual a 0 lo ponemos que verdadero. Si es 0 es el de simulación. Ahí está. Entonces si es 0 es el de simulación, si es 1 es el real. Voy a ver cuál quedó. Ah, no, si es 0 es el real. Entonces era simplemente para que me apareciera acá el nombre. Entonces ahí está con el real, con simulación. Pedí de tipo 1, tipo 2, ya los valores que aparezcan ahí. Y aquí pueden ajustar también la autoescala. A veces es bueno quitarla y mantenerla en los rangos entre los cuales va a trabajar la señal.